se revela la verdadera historia de la madre de Donald Trump. Esta historia se publicó originalmente en BBC Mundo en junio de 2016 y ha sido actualizada con motivo de la toma de posesión de Donald Trump. Merian McLeod solo traía consigo unos $50 americanos, $700 americanos de hoy, cuando desembarcó en Nueva York el 11 de mayo de 1930. La mujer que años más tarde daría la vida al magnate Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, entró legalmente a ese país procedente de su natal Escocia, pero contrario a la idea extendida de que primero viajó como turista y luego regresó para casarse con el constructor Fred Trump, los documentos de aduana indican que desde el principio tenía intenciones de quedarse en el país. ¿Cuál es el origen de la fortuna de Donald Trump? Su nombre aparece en los registros de inmigración de la época digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad, Isla de Ellis, que conserva los datos de más de 51 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos entre 1892 y 1957 a través de dicha isla y del puerto de Nueva York. Según esos documentos, McLeod embarcó el 2 de mayo de 1930 en el puerto de Glasgow rumbo a Estados Unidos, a donde llegó 9 días más tarde a bordo del barco Transilvania. Vino con una visa de inmigrante para tener una residencia permanente, le dijo a B. Grande C. Mundo Berry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de la Isla de Ellis en Nueva York, tras analizar el registro de pasajeros de la embarcación. Su visado número 26.698 había sido emitido en Glasgow el 17 de febrero de 1930, justo 3 meses antes del viaje. El documento de aduana señala que McLeod no pensaba regresar a su país de origen, sino que tenía la intención de residir permanentemente en Estados Unidos y obtener la ciudadanía. Si desde el momento en que llegó ella se veía a sí misma viviendo en Estados Unidos de forma permanente, eso se llama inmigrar. No hay ninguna duda al respecto, comentó a B. Grande C. Mundo la escritora Gwenda Blair, autora del libro de Trumps, Three Generations of Builders and a Presidential Candidate, Los Trumps, 3 generaciones de constructores y un candidato presidencial. Los medios en Estados Unidos señalan que Trump siempre ha sostenido que su madre viajó inicialmente al país como turista y no con la intención de residir en él. Para algunos es una distinción importante, dada la retórica en contra de la inmigración ilegal e incluso legal que ha caracterizado el discurso del magnate en su camino hasta la Casa Blanca. Sus ataques contra los inmigrantes mexicanos, a los que tachó de delincuentes, han hecho que la opinión que los hispanos tienen de Trump sea mayoritariamente desfavorable. También fue muy polémica su iniciativa de prohibir temporalmente la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. Empleada doméstica originaria de Tong, un poblado de la isla de Lewis, al norte de Escocia, con 18 años la madre de Trump seguía los pasos de 3 de sus hermanas que ya se encontraban en Estados Unidos, Christina, Mary Conn y Catherine. ¿Qué tan probable es que el millonario Donald Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos? Las autoridades apuntaron el nombre y la dirección de esta última en Astoria, Queens, como los datos de la persona que la iba a recibir en Nueva York. En cuanto a su oficio o profesión, el documento de aduana registra a McLeod como doméstica. Lo de doméstica puede significar varias cosas: una persona que trabajaba en su casa, alguien que trabaja en una casa de familia, cocinando y limpiando para otros, o alguien que trabaja en el servicio doméstico de una casa como sirvienta, explicó Moreno. Como Donald Trump pasó de ser un chiste a arrasar en las primarias de Estados Unidos en eso, McLeod también parecía seguir la senda, al menos, de su hermana Mary Joan, quien había trabajado en el servicio doméstico cuando conoció al que sería su esposo, Victor Pauli. Trump y su madre, derechos de autor de la imagen PA Image Caption, un recorte de periódico donde aparece la hermana de Donald Trump, Merian, con su madre. Sea cual fuera el sentido que le daba su definición de doméstica, lo cierto es que McLeod lo vuelve a utilizar en septiembre de 1934, cuando ingresa por segunda vez al puerto de Nueva York procedente de Escocia. El documento de aduana de este segundo viaje, a bordo esta vez del barco Cameronia, revela otros aspectos relevantes de sus primeros años en territorio estadounidense. En primer lugar, que permaneció en el país ininterrumpidamente desde su llegada en mayo de 1930 hasta junio de 1934 y que señaló como su lugar de residencia permanente Nueva York. Moreno destaca que, antes de viajar a Escocia, McLeod tramitó un permiso para reingresar a Estados Unidos, lo que habría facilitado los trámites aduaneros durante su segunda entrada. Orígenes humildes: ella venía de una familia muy pobre. Hubo una gran emigración del pueblo de donde ella procede porque a finales de la Guerra Mundial la mayor parte de los hombres del pueblo murieron al hundirse un barco que los traía de vuelta, le contó a B. Grande C. Mundo Michael de Antonio, autor del libro Never Enough.
Donald Trump and the Pursuit of Success, nunca suficiente, Donald Trump y la búsqueda del éxito. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que desean que Donald Trump sea su próximo presidente fue una gran tragedia. Muchas mujeres decidieron emigrar al ver que no tendrían con quién casarse. Se fueron a Canadá y a Estados Unidos, agregó. Tenía algo de dinero, no era pobre, pero sí vino como inmigrante. Berry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de Ellis Island en Nueva York. De Antonio también menciona razones económicas para emigrar, pues muchos granjeros de la isla de Levis fueron expulsados de esas tierras y tuvieron que mudarse al pueblo. Eran muy pobres porque ya no podían sembrar sus propios cultivos, relató. A juzgar por los documentos del viaje de MacLeod a bordo del Transilvania, Moreno cree que su situación económica no era totalmente precaria en ese momento. Tenía suficiente dinero para pagar segunda clase viajando en una cabina compartida con otra mujer y evitar la tercera clase. Obviamente, tenía algo de dinero, no era pobre, pero sí vino como inmigrante, dijo el historiador A. B. Grande Mundo. Cuotas migratorias. Los descendientes de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos por Nueva York durante las últimas décadas del siglo X y las primeras décadas del siglo XX equivalen a casi la mitad de la población del país, según señala en su página web la Fundación Estatua de la Libertad, Isla de Ellis. Sin embargo, aunque Estados Unidos históricamente ha estado abierto a la inmigración, cuando MacLeod emigró desde su nativa Escocia existían algunas restricciones para el ingreso de extranjeros. En aquella época se asignaban cuotas para admitir solo a un número limitado de inmigrantes de cada país. Entre 1921 y 1955 había una cuota limitada de inmigrantes procedentes de Reino Unido. Como escocesa, ella entraba dentro de la misma, dijo Moreno. El historiador indicó que MacLeod debió, además, solicitar un visado para obtener el permiso de inmigración. En las hojas de control de los pasajeros de los barcos, llamados manifiestos, se registraban todos los datos de cada uno, incluyendo sus características personales, color de ojos, cabello, raza, etc. Cada pasajero debía responder a la pregunta de si traía al menos $50 americanos y demostrar que los tenía. Esa fue la cantidad exacta que trajo consigo MacLeod en cada uno de sus dos viajes. Si tenías menos de $50 americanos había dudas sobre si podrías sobrevivir en Estados Unidos mientras conseguías un trabajo o podías reunirte con un familiar que te pudiera acoger, explicó Moreno. Inteligente y ambiciosa en su libro El arte de la negociación, Donald Trump se refiere a su madre como una ama de casa muy tradicional que tenía plena conciencia del mundo que estaba más allá de ella. El magnate describe una escena en la que su madre está absorta observando en televisión la coronación de la reina Isabel y estaba totalmente cautivada por la pompa y circunstancia, por toda esa idea de la realeza y el glamour, escribió. El clan Trump, la mediática familia detrás del controvertido millonario aspirante a la presidencia de Estados Unidos. De Antonio se refiere a MacLeod como una mujer con mucho espíritu, muy inteligente y ambiciosa. Eso me dijo Trump sobre ella, que era muy competitiva y tan ambiciosa como su padre. Lo único es que creo que no podía expresarlo de la misma forma porque era una mujer. En esa época era difícil para las mujeres hacer una carrera y ser tan ambiciosas como pueden serlo hoy, dijo. Al parecer, MacLeod encontró en las actividades caritativas ese espacio para dejar su huella en el mundo. Tras su muerte en agosto del año 2000, The New York Times publicó un obituario en el que la califica como filántropa. La señora Trump fue el principal sostén del Hospital Auxiliar de Mujeres de Jamaica, en Nueva York, y de la Guardería Jamaica, reza el texto. Agrega que la familia Trump también contribuyó con el Ejército de Salvación y los Boy Scouts de América, entre otras organizaciones. Un pabellón en el Centro Médico Jamaica lleva su nombre y además donaron edificios a la Fundación Nacional del Riñón de Nueva York, Nueva Jersey, añade el obituario. Nada desdeñable para una inmigrante que llegó a Estados Unidos con tan solo 18 años y $50 americanos en el bolsillo.